Hola a todos, mi nombre es Shahriar Nasiro, soy profesor de Adolfo Ibáñez y les doy bienvenido a venir a esta charla. Muchísimas gracias por su interés, ya vemos que hay bastante interés en esta charla. Hoy día, mira, les cuento un poco desde agosto, el mes de agosto, tenemos un ciclo de charlas en el tema de energía, en el tema de energías renovables. Luego les invito a que estar conectados con nosotros. A partir de este mes vamos a organizar regularmente estas charlas. Hoy día tenemos tres expositores que son de profesores de nuestro, tres son profesores de nuestro magíster en tecnología y gestión de energías renovables no convencionales. Y primero expositor es Pablo Pastene, nuestro profesor de UAI. Y segundo, Luis Gutiérrez, también es nuestro profesor de UAI. Tenemos tercer expositor, Juan Victoriano, es el gerente, es el director el gerente de operación y mantención de plantas eólicas y solar en Acciona. Entonces, a partir de ahora les doy bienvenido y vamos a partir con las tres presentaciones. La idea, cada uno vamos a tener como 10-15 minutos de presentaciones y después vamos a tomar ronda de preguntas. ¿Ya? Y muchísimas gracias de nuevo. Le doy palabra a Pablo Pastene. Pablo, adelante. Muchas gracias, Chava. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Vamos a hacer una presentación relativamente corta porque aquí lo interesante es el debate y yo les voy a plantear algunas tendencias que ha pasado un poco para empezar a ver la conversación y entender un poco, ¿no es cierto?, dado todos los cambios que ha habido en el mundo y en Chile, cuáles son los desafíos tecnológicos para ello. Tú sabes, cuando hay cambios profundos en una industria, ahí están las oportunidades, ¿no es cierto? Y ahí están, ¿no es cierto?, los desafíos. Así que tengo una presentación que no es muy larga y después de las presentaciones de nosotros tres vamos a hacer la ronda de preguntas. Ahí se veía, ¿no es cierto? Chava, ¿me responde? ¿Sí? Sí, Sí. Ya, perfecto. Ya, entonces, nuevamente, aquí hemos visto en Chile un rápido crecimiento de las renovables, ¿no es cierto? Pero esto no ha sido solamente en Chile, esto ha sido en todo el mundo y dentro de las renovables también no es bueno mezclarlas todas porque están todas en distintas etapas de madurez. Y tomé yo el informe de una organización que se llama REN 21, que publicó ahora en junio pasado el Status Report del año 2019. Normalmente esto lo hacían a principios de mayo, finales de abril, pero este año todo se ha casado un poco, ¿no es cierto? Todos saben por qué, así que lo publicaron recién en junio, a finales. Y aquí podemos ver cosas bien interesantes y voy a partir por las más pequeñas, es decir, bioenergía, geotermia, energía del océano, que contempla la undimotriz y la maremotriz, una de las olas y la otra de las mareas, ¿no es cierto? Y la de concentración todavía tiene una participación baja en el crecimiento del mercado, porque esto es lo que crecen anualmente. Hidráulica podemos ver que ha ido cada año creciendo menos. Y ahí hay distintos factores. Uno es costos, el otro es, dado que los recursos están cada vez más alejados, ¿no es cierto?, hay que invertir en líneas y además, dado que están en zonas bastante delicadas, ¿no es cierto?, ambientalmente también se está haciendo más complicado cada vez poner centrales hidráulicas. Y después nos quedan las dos estrellas que han, ¿no es cierto?, están en el mundo y en Chile también, ¿no es cierto?, que es la energía eólica, que han habido algunos años crecimiento y otros decadencia, pero uno puede decir que está en el rango, ¿no es cierto?, de los 40 a 60 gigawatts anuales que se están instalando.
relativamente estable. Y la que ha cambiado y la que está creciendo a tasas crecientes es la energía solar fotovoltaica. El año 2013, 40 gigawatts, el año 2014, pero un poquito menos 40, y así sigue y sigue. Y todos los años se ha batido un récord, y todos los años, ¿no es cierto?, los que estamos en esta industria dicen, oh, yo creo que este es el último año, ¿no es cierto?, que va a seguir creciendo esta tasa porque se batió un récord, como que se acabó, y al año siguiente se bate el récord de nuevo, y se baten los récords de nuevo, y así sigue esto año a año. La industria de las renovables, y aquí es interesante también para los más jóvenes, ¿no es cierto?, que se quieren proyectar en esta industria, también es una industria que absorbe una cantidad, ¿no es cierto?, de mano de obra importante. Hay 11 millones de trabajos relacionados a las energías renovables en el mundo. Y quiero poner aquí al tiro en la conversación, ya que son energías renovables que ya dejaron de ser no convencionales. Yo creo que ya estas son, antiguamente le decíamos energías renovables no convencionales, pero yo creo que hoy día tenemos que empezar a cambiar el discurso, ¿no es cierto?, porque las energías renovables hoy día están siendo convencionales. Hay 11 millones, ¿no es cierto?, de trabajos donde, nuevamente, fotovoltaica, de alguna forma, concentra cerca de 4,5 millones de trabajadores, es decir, sigue siendo una componente importante. ¿Y qué ha pasado? Y me voy a centrar en la eólica para después pasar, ¿no es cierto?, a la solar fotovoltaica principalmente. Podemos observar de que la industria eólica todavía sigue siendo más grande que la fotovoltaica. Vamos a ver que la fotovoltaica está en 627 gigawatts y la eólica en 651. Es decir, están a tamaños de instalación acumulada relativamente parecida. Pero la energía eólica es más antigua, lleva más años, ya tuvo su desarrollo y en la última década la podemos ver que crece linealmente. No hay un gran cambio, sigue creciendo, pero, ¿no es cierto?, a cifras bastante parecidas, 50, 60, 50, a esos ritmos. ¿Y dónde están el gran cambio que ha pasado en la última década? Es en la industria solar fotovoltaica. La industria solar fotovoltaica, y que después en la discusión podemos hablar con más detalle, ¿no es cierto?, está experimentando un cambio exponencial, que lo podemos ver claramente en la curva. Todos los años la tasa de crecimiento es mayor. Quizás este año 2020, ¿no es cierto?, por la pandemia, puede que no crezca tanto, aunque todos los años no nos deja de sorprender. Cada año se baten los récords, ¿no es cierto?, excepto aquí, porque si se acuerdan los más viejos, aquí hubo una crisis financiera, ¿no es cierto?, en algún momento, de que retrasó un poco, pero fue muy poco lo que no varió la tasa de crecimiento. Y esto es interesante porque, como lo voy a explicar un poquito más al final en las proyecciones, todos los que proyectaron esto, nadie se lo imaginó de esta forma. Y lo dejo hasta ahí nomás para no extenderme más. ¿Y qué está pasando? Podemos ver que hay países que partieron antes, como Alemania, tuvo un incentivo de mercado bastante fuerte que le permitió crecer, y nuevamente esos incentivos de mercado se fueron acabando y siguió creciendo a tasas constantes, cerca de los 2, 3 gigawatts. En esto aquí anduvo cerca de los 6 gigawatts anuales y después ya bajó a los 2, 3 gigawatts. Después hay otros drivers importantes. Japón, después de Fukushima, empieza a aparecer en esto. Obviamente con todo el plan de cierre de las centrales nucleares después del terremoto que tuvieron, ¿no es cierto?, empezó a crecer y no siendo un país tan grande, son 110 millones de habitantes, ¿no es cierto?, una isla, hoy día tiene una participación importante de la fotovoltaica en el mundo. Y obviamente China e India, por su tamaño, siempre ¿no es cierto?, van a estar participando en esto. Me quiero centrar también en el escenario nacional ahora, porque también nos deja de sorprender Chile. Chile, en el año 2010, 2011 no teníamos nada instalado. Por ahí creo que el 2011, 2012 había 1 megawatt instalado en Calama. Después aparece una plantita de como 22 megawatts cerca de Pozo Almonte. Y nos vamos al 2017,
y vemos que estamos hablando de 5 años. 5 años para el desarrollo de una industria es nada, es decir, menos que corto plazo, y podemos ver que el año 2017 Chile, si sumamos las 30 plantas más grandes que había en Latinoamérica, ¿ah? Este era Chile. ¿Ah? Es decir, países como Brasil, México, ¿no es cierto? Bastante más pequeños. ¿Ah? Es decir, siento que Brasil es 20 veces más grande que Chile, México es 10 veces más grande que cualquier mercado, Chile era más grande que Brasil y México juntos, ¿ah? Entendiendo las plantas solares más grandes. Y así, a medida que va pasando el tiempo, Chile ha ido bajando un poco su participación, dado el tamaño, ¿no es cierto?, de Brasil y México, por supuesto, pero sigue siendo un actor relevante. ¿A qué voy con esto? Que si queremos, y si en Latinoamérica se quiere ver, hay que ver experiencias de desarrollo de renovables, hay que venir a Chile. ¿Ya? Porque Chile partió antes que los otros países en Latinoamérica. ¿Ya? Pero no solamente tenemos hitos importantes en el desarrollo de las renovables en Chile en el ámbito fotovoltaico, sino ya, ¿no es cierto?, en el año 2013, Chile batía el récord teniendo la planta de energía solar térmica, esto para calentamiento de líquido, más grande del mundo. Y hoy día sigue siendo la más potente del mundo. Hay una más grande, pero que tiene menos potencia, ¿ah? Dado el sol que tenemos en Chile, que abastece procesos mineros. Y así, hace 200 años atrás, ¿no es cierto?, hace 2 siglos, en Chile se crea una planta gigantesca para esa época, 1872, con 5.000 metros cuadrados que producía 22.000 litros de agua destilada al día. Este señor, Carlos Wilson, vio que las mulas que transportaban mineral de la cordillera a la costa, en la zona de Antofagasta, no llegaban porque se morían y no había agua. El agua que había en el desierto era salobre y no era bebible. Por lo tanto, no había cómo transportar mineral de la cordillera a la costa, y un caso de innovación importante, ve una oportunidad, ¿no es cierto?, de negocio e instala una planta de 5.000 metros cuadrados que producía, como decía, 22 metros cúbicos de agua. Y nuevamente, sin subsidio de Corfo, ni aporte del Estado, ni cosas por el estilo que hoy día muchos emprendedores andan pidiendo. Esto fue, ¿no es cierto?, directamente un caso, ¿no es cierto?, de innovación claro que hemos tenido en el país. Seguimos y vamos a seguir siendo luego, ¿no es cierto?, probablemente este año, ¿no es cierto?, nuevamente líderes en Latinoamérica cuando se inaugure la primera planta, ¿no es cierto?, de una torre de concentración de solar de potencia, que va a ser la primera de Latinoamérica. Esta planta, ¿no es cierto?, son 110 megawatts que va a tener 17,5 horas de almacenamiento, es decir, otro hito importante. Entonces, como Chile ha ido marcando hitos, ha estado siempre primero a nivel latinoamericano en esta industria, nos ha permitido salir, por ejemplo, en el Washington Post un día domingo, donde se habla, ¿no es cierto?, de Solar Saudi Arabia, refiriéndose a Chile. O les dejo ahí el link, el video de Al Gore, ¿no es cierto?, que ¿no es cierto?, nos hizo una gran campaña respecto de Chile. O también, si uno ve el informe de REN 21, que en la página 107 habla de los países que tienen, ¿no es cierto?, altos porcentajes de electricidad en fotovoltaico. Y habla de Honduras, Italia, Grecia, Alemania y Chile. Es decir, Chile ya empieza a aparecer, ¿no es cierto?, con porcentajes importantes en los reportes mundiales. Y para ir cerrando, quiero plantearles 2 cosas. Uno, que todos sabemos que el desierto de Atacama tiene un potencial solar importante, pero no nos olvidemos del resto de Chile. Y simplemente les pongo este gráfico de comparar. Aquí está Santiago, puse Pucón, todos conocemos, ¿no es cierto?, el sur de Chile, y si vemos, Pucón tiene más radiación que Berlín o que París. Incluso un día de invierno de Pucón, o un mes de invierno de Pucón, tiene el doble de radiación solar que Berlín. Por lo tanto no nos sorprendamos si de aquí en un corto plazo estemos viendo plantas solares a la altura de Temuco o más allá. Y para cerrar, y esto para dejarlo planteado como oportunidad,
todas las proyecciones que se han hecho, perdón, voy con las proyecciones, ¿no es cierto?, hablan de que tenemos 3.000 en construcción y hay 18.000 con RCA aprobada en solar y 10.000, ¿no es cierto?, en eólica, es decir, sumamos unos 30.000 megawatts, 29 gigas, ¿no es cierto?, entre ambas, es decir, todavía queda, ¿no es cierto?, harto espacio, y eso nos da algo indicativo, si bien no todas estas se concretan, de que uno dice, todavía va a haber mucho desarrollo de las renovables eólica y solar, principalmente en Chile. Sin embargo, y aquí quiero centrarme un poco en el futuro, y con esta lámina estoy terminando, es que todas las proyecciones han fallado. Yo también he trabajado haciendo proyecciones y también me he equivocado. Y me he equivocado en el sentido de que hemos sido demasiado conservadores. El año 2010, ¿no es cierto?, se proyectaban precios que, ¿no es cierto?, señalaban de que el año 2020 íbamos a estar en los 35 centavos de dólar por watt. Y podemos ver hoy día que las fechas están entre los 0,2 y 0,25 dólares por watt, el precio de los módulos. Es decir, un poco lo que se proyectaba para el año 2035 en el año 2010, es decir, hace una década solamente, no se da el 2035 y se está dando 15 años antes. Entonces, nuevamente, esto de mirar los cambios exponenciales hacia el futuro, ¿ya?, es muy difícil de proyectar y los cambios están llegando mucho más aceleradamente de lo que proyectamos. Aquí hay esta es una proyección de, creo que es Bloomberg, donde señala nuevamente que el costo de la fotovoltaica en utility scale va a estar cerca de los 150, 160 dólares por megawatt hora. Y hoy ya sabemos que estamos llegando a cerca de precios de 30. Una organización importante. Y finalmente, esto fue un trabajo que se hizo en la Fundación Chile, con el Ministerio de Energía, con la Universidad de Alfibáñez. Yo trabajaba en la Fundación Chile en esa época, con la Asociación de Generadores, con la Asociación de Distribuidoras, con organizaciones ambientales, y se hizo el año 2011 una proyección de escenarios energéticos. Y uno de los escenarios, se hizo un escenario optimista solar. Es decir, que todos creíamos que era casi utópico de lo optimista que era. Y ese escenario indicaba que para el año 2030 íbamos a tener, Chile iba a tener 400 megawatts de fotovoltaico. Y hoy día ya tenemos más de 3.000 megawatts. Entonces, nuevamente, ¿cómo miramos el futuro? Tenemos que prepararnos porque los cambios están pasando más rápido de lo que somos capaces de verlo. Aquí hay mucha gente muy importante que trabajó esto en escenario. No fui solamente yo el que me equivocó, sino fueron muchos más. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante presentación, los detalles, descripción, la verdad, y muy interesante. Y sobre todo me recuerda que como 7 años atrás tuvimos una conversación muy parecida en el CERC, que pensábamos que hoy día, a ver, Chile tiene potencial, podemos llegar a ser líderes, pero era todo en aire. Al final, uno decía que no, es imposible, el otro, porque siempre yo soy parte de economía, entonces los economistas siempre decían los números no alcanzan, los costos es importante. Oye, la verdad que increíble ver este cambio durante 7 años. Ya estamos, un país que siempre estamos dependiendo de energía, ya pasamos a ser independientes, incluso buscamos manera, a ver qué manera podemos exportar o llega un montón de problemas, un montón de desafíos también, un montón de muy interesantes oportunidades del país. Ojalá que estamos en el tren y seguir avanzando con este ritmo. Ya eso yo creo que siempre pensamos con expertos que estamos viviendo un momento histórico en términos de energía renovable. Y eso que es una oportunidad que hay que aprovechar. ¿Ya? Muchísimas gracias por su presentación, por detalle, explicación, historia, sobre todo de Chile, del solar, etc. Ahora pasamos a nuestro segundo expositor,
Luis Gutiérrez, es nuestro profesor en la Facultad de Ingeniería y Ciencia. Adelante, Luis. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Buenas tardes a todos. Hoy día quiero presentar un poco sobre los retos tecnológicos pendientes para integrar energías renovables no convencionales a nivel de redes de distribución. Y voy a introducir el concepto de redes de distribución inteligentes. Después voy a explicar por qué llamarlas inteligentes. ¿Okay? Entonces, bueno, primero agradecer a Pablo que puso en contexto esta presentación también. Ahora, yendo a la parte del contexto nacional específicamente, en términos de capacidad instalada de energías renovables, podemos ver que de toda la potencia instalada en términos de centrales y de todos los tamaños, un cuarto corresponde a energías renovables no convencionales, ¿ya? Y si nos enfocamos solamente en la solar fotovoltaica, que como bien decía Pablo es la más importante en términos de penetración como tecnología, esa ya abarca un 12% del total del mix de generación al día de hoy. Estos son datos de julio de este año. ¿Okay? Ahora, si también vemos la evolución de las tecnologías, y voy a tratar de hacerlo un poco rápido para no volverme repetitivo, podemos ver que la solar fotovoltaica ha crecido enormemente en los últimos 5 o 6 años, pasando de haber sido marginal y prácticamente irrelevante en el mix de generación nacional a adoptar el 12% que ya mencionaba, y como se puede ver de las energías renovables toma más o menos la mitad de todo lo que hay disponible. Ahora lo interesante es ver cómo se distribuye. Bueno, tenemos un total de solar fotovoltaica alrededor de los 3.100, 3.150 megawatts, que se reparten entre grandes centrales, que podemos denominar a cualquier central, de acuerdo a la legislación, digamos, mayor de 9 megawatts, concentra el 75%, pero el 25% restante son centrales más pequeñas. Entonces tenemos los pequeños medios de generación, sumando 40 megawatts, que de todas maneras están conectados a sistemas de transmisión o bueno, subtransmisión, distintos niveles, pero siempre en transmisión. Y la mayor parte de este 25% restante que yo mencionaba están efectivamente conectados a niveles de distribución. Entonces tenemos techos de casas, techos de colegio, edificios, etcétera, toda vez que no superen los 300 kilowatts. ¿Ya? Entonces, el mensaje importante es que un 25% de esta generación viene directamente desde la distribución. ¿Ya? Entonces, antes de ver los impactos que eso tiene, me gustaría mostrarles una tendencia que me parece súper interesante y recordar que la generación tiene una razón de ser. O sea, no podemos solamente pensar en generación si no hay demanda. ¿Ya? Entonces, la instalación de más generación eventualmente va a ir tomando más proporción de demanda, y esa es la idea para lograr efectivamente decarbonizar la economía del país. ¿Ya? Y un punto importante es decarbonizar el transporte. Entonces, este gráfico lo que muestra a nivel mundial es que si bien las instalaciones de generación solar fotovoltaica ha estado creciendo en los últimos 10 años en forma sostenida, lo que se ve en los últimos años también es que las ventas de vehículos eléctricos han ido en alza también. Ya ahora no es muy claro si la relación es así de estrecha o cuál es la razón, pero uno podría pensar que estos están impulsados por políticas de autoconsumo de los distintos países. ¿Ya? Entonces, podríamos pensar en un futuro no tan lejano, como bien decía Pablo, cada vez nos sorprende lo rápido que están avanzando las tecnologías y la adopción de estas tecnologías en las redes. Es de esperarse que tengamos altos niveles de
generación fotovoltaica y también de vehículos eléctricos conectados ya a las redes de distribución, no solo en países desarrollados, sino también en países que han adoptado estrategias de electromovilidad, como lo es Chile también, con su estrategia del 2017, si no me equivoco. Entonces, bueno, esto trae desafíos técnicos importantes y va a requerir un cambio de paradigma en la operación de las redes. Ahora voy a explicar un poquito por qué. Primero hay que entender cómo funcionan los sistemas eléctricos tradicionales, ya, o cómo han sido diseñados históricamente. Primero, bueno, la generación de electricidad se realiza o se sigue realizando, ¿cierto?, en grandes plantas que son normalmente plantas térmicas, o en el caso chileno un mix hidrotérmico, para ser luego transportada por las líneas de transmisión y finalmente llegar a los consumos finales, a los clientes finales, a través de las redes de distribución, que son las que van por las calles, digamos, conectando los distintos casas, comercios, industrias, etcétera. ¿Ya? Entonces, normalmente era con combustibles fósiles la generación, como decía, y para el diseño de los sistemas de distribución se consideraba una demanda súper pasiva y predecible, ya con factores tabulados y donde no se necesitaba una coordinación activa entre la transmisión y la distribución. ¿Ya? Entonces, estos sistemas se diseñaban con una baja o nula observabilidad y control, adoptando lo que llaman los ingleses como el fit and forget, o sea, el instalar y olvidarse, en donde se diseñan las redes para soportar una demanda máxima, ya soportar el peor caso, y por lo tanto son redes que la mayor cantidad del tiempo tendrían una baja utilización y estando ya más copadas, ¿cierto?, a la hora punta solamente. Entonces, claramente, el sistema no fue diseñado para tener flujos inversos debido a generación distribuida, ni tampoco tecnologías de gran consumo como lo son los vehículos eléctricos, o lo que implicaría la electrificación del transporte y de la calefacción, por ejemplo. Entonces, es natural pensar que esto va a traer problemas técnicos en las redes, y hay que prepararse para aquello. Entonces, en esta lámina lo que quiero hacer es tratar de ilustrar cuáles son estos impactos de las dos tecnologías por separado. Estoy representando aquí un transformador en azul, que es lo que nosotros podríamos ver en los postes, por ejemplo, y el cable o el alimentador de baja tensión que llega a conectar las distintas casas. Bueno, por normativa, aquí y en cualquier parte, el nivel de voltaje que debe suministrarse a los clientes debe permanecer dentro de una banda de operación, ¿ya? Si los voltajes son más bajos que eso, puede generar el mal funcionamiento de los aparatos que puedan tener los clientes, y si el voltaje es muy alto, podría incluso causar quemar estos artefactos, ¿verdad? Entonces, la idea es mantenerlos siempre dentro de esa banda, y las redes se han diseñado de forma que la caída de voltaje que hay en las mismas redes sea tal que se mantenga igual dentro de la banda para todos los clientes en el alimentador. ¿Qué pasa si empezamos a instalar más vehículos eléctricos, por ejemplo, ¿ya? Y se vuelve popular y los vecinos también instalan se compran un auto eléctrico y lo cargan al mismo tiempo en sus casas? Bueno, la carga obviamente aumenta, la corriente por los cables aumenta, y por lo tanto aumenta también la caída de voltaje. Y eso puede causar que hayan clientes que tengan un voltaje por debajo de la norma, lo que no es algo deseable, ¿cierto? Y por el otro lado, si tenemos generación domiciliaria, lo que va a pasar es que pueden invertirse los flujos, y eso va a causar que el voltaje al final del alimentador sea más grande que el voltaje al principio, y se sobrepase el límite máximo. O sea, tampoco ideal, ¿verdad? Ahora, un tercer efecto es que le estamos pidiendo más potencia para el cual fue diseñada la red. Entonces podríamos tener problemas de congestión en los alimentadores y en los transformadores, y eso puede conllevar a fallas por problemas térmicos, ¿ya? Tanto para el caso donde se requiere más potencia, como el caso donde se inyecta potencia desde las casas, digamos, al sistema, ya por flujo inverso. Ahora, ¿qué pasa a nivel media tensión? Ya alejándonos un poquito más y yendo al siguiente nivel de la red.
Bueno, lo que pasa es que estos efectos se traspasan de una red a otra. Por ejemplo, si yo tenía flujo inverso en una red de baja tensión, por ejemplo, la del lado de la derecha, ese flujo va a pasar a la red de media tensión y va a provocar voltajes más altos en la red de media tensión. A su vez, como el transformador de las otras redes que están conectados a esa misma red de media tensión, también van a estar conectados a un voltaje más alto y por lo tanto esos clientes también van a tener un voltaje mayor. Se pueden dar cuenta que es como un efecto dominó donde todos van a terminar con voltajes más altos. ¿Ya? Entonces estos problemas pueden extenderse a las redes de media tensión y consecuentemente a las otras redes también. Ahora, ¿cuáles pueden ser las soluciones? Bueno, pues una de las alternativas es el manejo activo de redes o el Active Network Management, ¿cierto? Que básicamente es instalar más tecnología para poder regular voltajes y para poder descongestionar las redes. Entre esas alternativas tenemos los cambiadores de derivación de los transformadores, que lo que hacen es variar en un porcentaje pequeño, más o menos 5% típicamente, o más o menos 10% dependiendo del diseño, la razón de transformación, cosa de cambiar el voltaje en el lado del alimentador. Se pueden instalar condensadores en lugares donde hayan voltajes muy bajos y se puede usar reconfiguración de las redes para descongestionarlas. Ahora el problema es que, claro, puede que esto no resuelva todos los problemas. Otra alternativa es, de la cual también se habla mucho, es el almacenamiento, ya típicamente en forma de baterías o baterías de litio, típicamente, digamos. Ahora, esto también tiene problemas porque como cualquier tecnología tiene limitaciones. Entonces, puede pasar también que, claro, te esté resolviendo el problema en el momento que tú tienes exceso de generación, tú la almacenas y de esa forma ya no estás inyectándola a la red, pero va a llegar un momento en que la batería se va a llenar, se satura y en ese momento deja de absorber más potencia y vuelve a tener el mismo problema en las redes, ¿ya? Y el otro problema, ya pensando un poco más a futuro, cuando se puedan abrir nuevos mercados en la distribución, por ejemplo, para vender servicios al sistema, como regulación de frecuencia, si la descarga de las baterías, cuando tú quieras vender un servicio, descargas tu batería para apoyar al sistema, si eso coincide con inyecciones de generación distribuida, vas a empeorar el problema también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, quería mostrar aquí este gráfico pequeño donde se muestra la generación fotovoltaica de un día cualquiera en Australia, estos datos son de Australia, y el precio cómo varía en el día. Entonces te puedes dar cuenta que en un día de mucho calor, los precios son bastante altos a la hora de mayor generación, porque es la hora donde hay más calor, ¿ya? Y por lo tanto hay mucho más consumo de aire acondicionado y la demanda es mucho más alta, ¿ya? Entonces cuando eso pasa, el precio de la energía sube y si tú estás vendiendo energía con tu batería, vas a querer inyectar, ¿ya? Entonces ahí empeora el problema y saturas más las redes. Bueno, otra alternativa es directamente limitar o recortar las inyecciones de la generación distribuida. Ahora, esto ocurre porque es algo relativamente simple de implementar. Por ejemplo, en Alemania hay zonas donde tú no puedes inyectar más del 70% de la capacidad instalada que tú tienes, ¿ya? Y en Australia, por ejemplo, hay un límite fijo de 5 kilowatts de inyección, ¿ya? Ahora, esto de todas formas es indeseable porque estarías desperdiciando energía renovable que de otra forma la podrías utilizar si hicieras algo más inteligente en la red. Y la última alternativa es lo tradicional, que es simplemente reforzar las redes, poner conductores más gruesos, transformadores más grandes, pero esto se vuelve demasiado caro y lento por las desconexiones programadas que hay que hacer, etcétera, y por la cantidad de redes. O sea, si esto empieza a pasar masivamente en todas las redes, se vuelve realmente impracticable. Por ejemplo, en Australia, ya 1 de cada 5 casas tiene panel fotovoltaico. O sea, ya imagínense reforzando todas las redes del país. Entonces, es muy probable que se necesite una combinación de estas tecnologías o estrategias, y eso es lo que vamos a llamar flexibilidad, ¿ya? Ahora, para lograrlo, se necesita algo primordial, que es el monitoreo. Necesitamos ver qué es lo que está pasando y para eso es muy importante desarrollar y poder implementar sistemas que
nos permitan medir, y para eso la alternativa más común es tener medidores inteligentes. ¿Ya? Entonces, en todos lados, en todos los países del mundo están avanzando en, bueno, sobre todo en los países desarrollados, por supuesto, en instalar más y más medidores inteligentes en las casas, ya que nos ayudan a tener idea de si hay algún apagón en alguna parte, y puedes ir a reparar inmediatamente, o los niveles de voltaje que hay, o tú podrías incluso inducir o inferir los niveles de potencia por las redes, ¿ya? Y eso también va a significar una gran cantidad de datos y por lo tanto más profesionales preparados en el área de Big Data, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los desafíos tecnológicos entonces de estas redes inteligentes? ¿O cómo se vería el futuro? Bueno, el futuro se vería más o menos así, donde igual vamos a tener grandes plantas de generación, pero con una participación mucho más grande de energías renovables a distinto nivel. También vamos a tener de mediana y pequeña escala, y también más tecnologías limpias como vehículos fotovoltaicos, bombas de calor, almacenamiento, etc. Control local para las redes de menor voltaje, control jerárquico un poquito más arriba, media tensión y subtransmisión, y ya a nivel de transmisión un manejo de red centralizado con alto nivel de utilización de las redes y alta generación renovable, con sistemas de optimización y predicción de demanda y generación, con operación coordinada entre transmisión y distribución, por ejemplo, para vender servicios y regular frecuencias desde la distribución a la transmisión, y como decía, un monitoreo en tiempo real. Si me quedan 3 minutos, puedo hablar sobre un proyecto exitoso en el cual yo estuve involucrado cuando estuve haciendo el doctorado, y cómo se implementaron estas soluciones. Bueno, el proyecto se llamó Smart Street. No voy a ir a los detalles de lo que se instaló, pero bueno, era una zona que abarcaba aproximadamente 67.000 clientes, un proyecto de 16 millones de dólares, donde se trataron nuevas tecnologías a nivel de distribución para efectivamente disminuir estos problemas en las redes de distribución, y terminó siendo el primer sistema centralizado y automático de manejo de redes de media y baja tensión en el Reino Unido. Entonces, bueno, para explicar un poquito qué es lo que se hizo, tenemos esta condición inicial que yo les mostré con problemas en la red por vehículos y por generación distribuida. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, se cambiaron los fusibles de los transformadores por, estos básicamente eran relés telecomandados, y se instalaron equipos que permitían la interconexión de alimentadores, que está justo ahí entre medio de los dos, que también es telecomandado. Se instalaron condensadores en alimentadores que estaban muy cargados, entonces con alta caída de voltaje, lo que logra llevar el voltaje a nivel dentro de los márgenes. Y para los otros que tenían más generación fotovoltaica, se instalaron cambiadores de tap bajo carga o transformadores con cambiadores de tap bajo carga, ¿ya? Y eso permite regular el voltaje en todo el alimentador, lo puedes reducir y de esa forma llegar de nuevo llevar todos los clientes dentro de la banda de voltaje permitida. Ahora, si te fijas, todavía tienes los problemas de congestión. Entonces ahí es donde entra en juego la interconexión de alimentadores. Si te fijas, en un alimentador tú tienes mucha generación y en el otro tienes mucho consumo, y eso se está dando toda la vuelta por los transformadores hacia el sistema para volver por el otro lado. Entonces, ¿por qué no conectarlos directamente y hacer que el flujo pase de un alimentador a otro sin pasar por los transformadores? De esa forma se balancean los flujos y se puede descargar los transformadores. Entonces, bueno, este proyecto demostró que es posible acomodar nuevas tecnologías poniendo refuerzos caros y costosos, y demorosos, perdón. Y bueno, ya estoy llegando al final. Todo esto se implementó con un control óptimo en un sistema que se implementó en el centro de control de la distribuidora de Electricity Northwest, ¿ya? Implementado por los partners que aparecen ahí. Tengo que dar los créditos. Esto fue algo que se hizo con Siemens y bueno, hasta la Universidad de Manchester, porque en ese momento yo estaba ahí. Y bueno, el sistema lo que hace es estar monitoreando todo el rato las condiciones de las redes de media y baja tensión
correr su modelo de optimización si se da cuenta que hay algún problema o algo fuera de los rangos y calcular los mejores settings para los equipos que estaban en las redes. Ahora, lo más interesante es que los resultados fueron tan positivos que la empresa decidió implementar estas estrategias y estas tecnologías en su operación normal, eh, para lo cual obtuvo otros 24 millones de dólares del ente regulador para poder comenzar eso a implementarlo. Y bueno, quedan muchos más desafíos que obviamente no alcanzo a ver en esta presentación, sobre todo cuando se empiezan a implementar estos nuevos mercados que yo decía, donde se ofrecen servicios de flexibilidad al sistema, cuando entra el agente comercializador o el agregador de demanda y de generación. Y como el tiempo es limitado, lo voy a dejar para discutir en el panel. Así que muchas gracias, esa fue mi presentación. Dejo de compartir. Gracias, Luis. Muchísimas gracias por abordar los problemas tecnológicos. La verdad, muy interesante el futuro estamos pensando una revolución eléctrica que estamos pasando. Así, ahí la demanda para el eléctrico está aumentando. Nosotros tenemos que estar preparados con redes que tienen un principal rol y fundamental. Entonces, tenemos que ir, sobre todo con descentralización o digitalización. Son dos áreas, son fundamentales que está por llegar. Gracias por abordar esos problemas. Ahora, pasamos, sin perder tiempo, pasamos a nuestro tercer expositor, Juan Victoriano. Juan presenta una empresa, Acciona, que es una empresa que tiene muy importante rol no solo en Chile, también en el mundo. Así que vamos a escuchar las opiniones de Víctor en este aspecto. Gracias. Víctor, adelante. Vale, muchas gracias, Sa. Agradecerte a ti y a la Universidad Adolfo Ibáñez de la posibilidad de exponer este interesante webinar, ¿no? Tanto con Pablo como los compañeros, ¿no? Presento ahora. ¿Me avisas, por favor, Sa, cuando veas la presentación? Ahora sí. Sí. Ahora sí, vale. Proyecto, entonces. Vale. Bien, yo voy a centrar también en la parte ya mucho más técnica, ¿vale? Exclusivamente en la energía solar y en la energía eólica, porque son las que tienen mayor desarrollo, las que tienen una mayor capacidad, como bien han expuesto mis compañeros anteriormente. Y sobre todo, entonces, es la que mayor experiencia tenemos desde Acciona. Llevamos operando plantas eólicas desde hace 25 años, desde hace más de 15 plantas fotovoltaicas. Y bueno, pues conocemos muy bien pues cómo ha ido la tecnología hasta ahora, cómo se ha desarrollado en los últimos años, que ahora expondré, y lo que realmente esperamos en los próximos años, ¿no? Tanto aquí en Chile como a nivel mundial. Este es un ejemplo de la energía eólica, de cómo ha cambiado en los últimos 10 años, ¿no? Este es un gráfico de una consultora que se llama Lazard, que expone cómo ha variado el precio de la energía inyectada de planta nueva en eólica en los últimos 10 años, ¿no? Pues desde el año 2009 hasta el año 2018, ¿no? Pues hemos tenido una rebaja en coste de un 69%, ¿no? Tienen ciertas bandas porque depende un poco del emplazamiento. Esto es de Estados Unidos, pero explica realmente pues el porqué del crecimiento, ¿no? Yo llevo trabajando en eólica desde el año 2002 y realmente era una energía que estaba en general muy subvencionada, ¿no? A partir del 2008 o 2009, que ya estuvo la quiebra de Lehman Brothers, a partir del 2011 ya empezó una carrera de bajar el coste, ¿no? Y entonces, a partir de ahora y desde ya, la verdad que las energías renovables son competitivas. Tienen la ventaja principal, pues, de que el combustible es gratuito, ¿no? Y entonces eso ya es imparable. ¿Cómo se ha logrado este decrecimiento, ¿no? ¿Cómo hemos pasado del orden de $140 el megavatio hora a un orden de ahora unos 40, incluso en algunos sitios 29, ¿no? Primero, se ha reducido mucho el costo de la turbina, es el costo principal, aproximadamente yo diría que un 60 y un 70% del costo de una planta eólica son los aerogeneradores. Vale, entonces se ha optimizado mucho el diseño, se ha estirado mucho más, se va aprendiendo más. Nuevos software, nuevas monitorizaciones de prototipos hacen que puedas optimizar el diseño, que puedas ir a mayores potencias, ¿no? Costos de fabricación.
muchos componentes, ya por lo que son fundiciones, torres. Estamos en un mundo global y se va pues a mercados del sudeste asiático, donde la mano de obra es más baja, pero desde luego siempre sin sacrificar la calidad, porque luego se nota, ¿no? Mejora logística, por ejemplo, torres de hormigón. Eso trabajamos mucho en Acciona, tenemos mucha experiencia al respecto. Torres de hormigón tiene la ventaja que la puedes fabricar in situ, entonces tienes una mejora logística, no tienes que traerte una torre en barco, no tienes que ir con todos los transportes por carreteras, etcétera, ¿no? Sino que puedes fabricarla in situ, ¿no? Ayuda al plan local, de empleo local, y por otro lado disminuyes los costos de logística, ¿no? Aumento de factor de planta. ¿Qué significa? Conseguimos ser más eficientes. En un mismo emplazamiento, pues ahora hace 5 años, ahora somos capaces de sacarle un 10% más de la energía. Y comparado con plantas de hace 20 años, pues se les saca incluso más. Estamos hablando de 20 o 30% más de energía en el mismo sitio, en el mismo emplazamiento, ¿no? ¿Cómo conseguimos eso? Con rotores con mayor área barrida. Área barrida, pues básicamente tienen más pala. Al tener más pala, tú generas más. ¿Qué ocurre? Que también tienes más cargas, por eso tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio y la tecnología está avanzando a conseguir palas más largas que con mayor producción sin sacrificar la fiabilidad, ¿no? Turbinas de mayor potencia, porque nos interesa el punto donde más viento hay, tenemos ese cerro. Pues entonces lo ideal sería, más o menos un parque de 60 máquinas, que tuviésemos una máquina que genera como los M 60 en ese mismo cerro, ¿no? Eso se está consiguiendo con máquinas más grandes. Por eso se tiende a ir a una máquina más grande, porque también te permite ser más eficiente, sacar mayor rendimiento a la planta. Porque instalas más potencia en el sitio mejor de viento, ¿no? El viento varía mucho, no es como la solar. En eólica el viento varía mucho en un emplazamiento a otro. Mayores alturas de torre. Cuanto más te alejas de la torre, dependiendo de los emplazamientos, pero en general siempre tienes mayor velocidad de viento. Ahora, mayores cargas, mayor coste. Pues yo cuando empecé, estamos hablando de torres de 60 metros, ahora se está hablando ya de torres de 140 metros. Ese incremento de 80 metros hace que captes más viento, captes más energía. Vale. ¿Cómo se ha reducido también economías de escala? Vamos ya cada vez a plantas de mayor tamaño. Entonces, pues tienes costos de proyecto, costos de BOP, de obra civil, todo eso lo optimizas intentando ir a plantas de mayor tamaño, ¿no? Y también incluso el equipo de mantenimiento. Optimizas la logística, pero bueno, esto dará unos problemas, unos desafíos, ahora que expondré posteriormente. Vamos a la solar. La solar ha sido todavía más espectacular incluso. En 10 años tenemos una rebaja en costo de la energía del 88%. Esto es en Estados Unidos. En Chile yo estoy seguro que es menor, vamos, hablamos del orden de unos $30 aproximadamente ahora, porque tiene mayor radiación. Vale. ¿En qué ha bajado? El 60% de una planta solar del costo. Estos son siempre para plantas nuevas. La ventaja que ya cuando tengamos unas plantas de 20 años que ya estén amortizadas, el costo va a ser del orden de 4 o 5 dólares. ¿Por qué? Porque el combustible es gratis y lo que tendremos es pues los costos de mantenimiento y reposición de componentes. ¿En qué ha bajado mucho el costo? El panel fotovoltaico, es un 60% aproximadamente y es lo que ha tenido una rebaja espectacular que comentaba Pablo en su momento. De 4 dólares estamos hablando ahora de 0,20 dólares por vatio peak. ¿Cómo se ha reducido ese costo? Por fabricación. Aquí principalmente hay que reconocer que los fabricantes chinos lo han hecho de una manera espectacular. Cuando empecé yo en el sector, en el año 2003-2004, había mucho fabricante europeo, pero realmente a partir del año 2009-2010 fueron las empresas chinas y son los que han conseguido una rebaja espectacular. Sí. O sea, con introducción de mejoras tecnológicas, en general seguimos yendo al silicio, salvo un tema de lámina delgada, pero bueno, con mejoras, el PET, célula partida lo que te consigues son células más pequeñas, básicamente se calientan menos y tienen un mejor rendimiento. O ya incluso lo que están entrando ya mucho en el mercado son los bifaciales. Conseguimos también generar por la parte de atrás la radiación difusa, no solamente la radiación directa. ¿Qué mejora mucho también del precio? La industrialización. Ahora vamos a plantas más grandes. El Romero Solar, una planta que tenemos nosotros, que en su momento era la de mayor potencia de Sudamérica, pues tiene 770.000 paneles. Hay 770.000 operaciones que tienes que repetirla. Entonces, se ha industrializado mucho ese proceso. Se ha ido a
a cómo mejorar, desde qué punto está la herramienta, cómo te coloco los palets con los paneles, la estructura. Había mucha optimización de logística también, sistemas muy parecidos a automoción, de Lean Manufacturing. Te pongo el panel justo cuando el operario necesita instalarlo, ¿no? Casi prácticamente desde puerto va y ya va al sitio el día anterior a que luego lo tengan que instalar. Hay todavía margen para ello, pero bueno, ha decidido en eso. Economías de escala también. Vamos a hablar de plantas de mayor tamaño. Realmente, cuando empezó aquí la fotovoltaica en Chile íbamos a plantas de 30, 50 megawatts, ya se está hablando ya de plantas mucho más grandes. 200 megawatts, 300, incluso 400. Eso te hace que tengas una optimización también de logística y pues costos de obra civil, de BOP, que son importantes, ¿no? Retos tecnológicos. ¿Qué tenemos? Integración de red. Lo que podríamos decir que las renovables, sobre todo la solar, podría morir de éxito. ¿Qué ocurre? Que se ha visto, es muy rentable, o sea, es imparable, pero ¿qué ocurre? Que te puede saturar la red. Esto es un tema, bueno, pues importante en Chile, al ser pues el país como es, de angosto y de largo, tienes los problemas de transmisión, que es un sistema muy radial. ¿Qué ocurre? Sobre todo la solar, incluso la eólica, tienes todo el mundo va a generar a la vez en el mismo sitio, ¿no? Y entonces la transmisión no crece al mismo ritmo que la generación, y es un problema. ¿Cómo se puede mejorar? ¿Qué retos hay ahora mismo que ya se está trabajando? Es sistemas de desconexión automática de generación, por ejemplo. El Coordinador Ético Nacional en general pues suele ser más conservador, porque lo que le tiene miedo es que en caso de una contingencia pues tenga un problema en la red, ¿no? Entonces ya vamos a sistemas que en el orden de 800 milisegundos, si es necesario, la central se desconecta. Sistemas de regulación automática, no te desconecto, pero te voy a regular de manera automática. Veo que ahora hay un margen, sube. Puede que no, bajas, ¿no? ¿Qué otros retos tenemos también? Pues bueno, que ya nosotros estamos trabajando en la zona, por ejemplo, en el Romero, control de tensión, en lo que se llama servicios complementarios. Las plantas solares por la noche, el Romero de hecho lo está dando, ayuda a regular el nivel de tensión de la red. Pues una carga muy capacitiva en la zona donde está y el coordinador necesita. Y es capaz el convertidor de estar dando potencia reactiva para ayudar al nivel de tensión. Control de frecuencia también son sistemas muy dinámicos. La ventaja de las renovables que son de generación muy distribuida y tienen un control muy fino y muy rápido para variaciones bruscas de frecuencia. En general, una subida de frecuencia lo que te piden es que generes menos, que frenes un poco la frecuencia, ¿no? Y luego lo que también está es elementos en la red. Al crecer tanto, ante una contingencia, la planta no se puede desconectar, lo que puede ser por ejemplo, un hueco de tensión. Esta es una zona que tienes 400 megavatios, de repente tienes una pequeña distorsión en la red del orden de unos pocos milisegundos y no podemos desconectarnos todos a la vez, ¿no? Entonces ahí ya se trabaja mucho, se ha desarrollado mucho en que la planta sea capaz de aguantar ese pequeño evento durante el orden de un segundo aproximadamente. Si ya son eventos más largos, pues evidentemente ya se sale, ¿no? Y lo mismo con frecuencia también. Otro tema que tenemos, otro reto, optimización de activos. Yo creo que es un tema que se está mucho en eólica, también algo en solar. Es que efectivamente esto es un ejemplo de un parque eólico, de qué factor de planta tiene los aerogeneradores, ¿no? Hasta antes se tendía a colocar la misma máquina en todos, aquí yo creo que se va a ir a ser mucho más dinámico. Esta zona tiene menos viento, por lo que se ve, aquí podría meter una máquina de mayor tamaño, con mayor rotor, de que de alguna manera me permite generar más porque va a tener menos cargas. Ten en cuenta que a mayor viento, mayores cargas, entonces siempre tiene que haber un equilibrio en eso. No puedes crecer eternamente porque podrías tener problemas. Ahí optimizar diseños, ya mucho la parte económica. Pues mire, igual esta máquina no me interesa ponerla porque tengo que hacer todo este camino y mira, ya me sale mucho más caro. Y por otro lado, no. Pues o me interesa moverme aquí porque va a ser mucho más. Eso por lo que serían nuevos proyectos. En proyectos existentes se va a trabajar mucho en el alargamiento de vida útil. Eso está pasando ya en Europa. En España hay parques que ya tienen más de 20 años. Siguen funcionando y, bueno, con cambios de control, con reingenierías, pues realmente puedes hacer que generen muchos años más. Tienes ya una inversión puesta
y lo que decimos, el combustible es gratis y entonces hay que intentar estirar el activo. Bueno, esto siempre se ha hecho en hidráulica, se ha hecho en centrales térmicas y ahora viene para la parte eólica. Para la parte solar yo creo que también vendrá. El tema que tienen las solares que es la degradación. La degradación es con... Los módulos en general pierden un 0,7% de potencia cada año. Entonces, ese es un reto. El verde, lo que pasa es que como es un mercado no tan maduro, hay menos experiencia, porque realmente grandes plantas o los paneles que estamos instalando ahora, es que muchos no los hemos instalado hasta ahora. Un bifacial no hay experiencia, se está instalando ahora, es más a nivel de laboratorio. Y hay otros paneles que no se sabe muy bien cómo evolucionará la degradación. A lo mejor a los 10, 12 años de repente empieza a caer mucho la potencia que puede producir, ¿no? Es una incógnita y ahí va a haber mucho trabajo. Sí, y luego repotenciamiento, pues también es un tema que se puede mirar, pues mira, tengo esto, voy a intentar estirar más, subir esto, o cambio estas máquinas y voy a una planta de mayor generación. Otro reto tecnológico, desde el punto de vista de operación de mantenimiento, operación remota, siempre lo ha habido, porque tanto la solar como la eólica, por ejemplo, no requieren de tener técnicos de 24/7. En general suelen ser turnos de 8 horas y durante la noche se monitorea y se opera en remoto. La solar por la noche da igual porque no genera. Pero bueno, y ahora con el tema del COVID, para nosotros esto se ha visto un tema fundamental. Porque te permite hacer mucho de la operación en remoto y te ha evitado, nos ha permitido, por ejemplo, a Acciona pues reducir un poco el equipo de mantenimiento, de alguna manera hacer distintos turnos, que los técnicos no se mezclen entre sí, en caso para evitar un contagio cruzado, y para eso es fundamental la operación remota. El hacer el análisis de tendencias también, que ya en remoto, que ya podamos, que ya un técnico pueda, que tenga la experiencia de tal y te pueda predecir, oye, ojo, cuidado con la temperatura de ese cojinete que te está subiendo y la experiencia que tenemos es que en un mes lo vas a tener que cambiar, ¿no? Ve en grasa o cámbialo ya antes de tener una máquina fuera de servicio. Estrategias de remadeo automático, que la propia máquina sea capaz de autodiagnosticarse y de rearmar, ¿no? Entonces incluso ya quitas la parte de operación. En mantenimiento va a haber mucho, porque yo creo que ha habido un crecimiento tan fuerte de tecnología que yo estoy seguro que muchos fabricantes han acortado pasos. Lo que antes le costaba 5 años, pues ahora lo están haciendo en 1 año y van a surgir cosas que no pasaban. La eólica es un caso muy claro, es un sistema muy mecánico, con muchas cargas, máquinas rotatorias. Y eso evidentemente entonces va a haber un reto muy importante en análisis predictivos. Así somos capaces de saber si una multiplicadora se va a estropear. Y pues decimos, oye, ahora vamos a una ventana de viento o esta época de viento que es cuando menos tenemos, menos generación vamos a perder y la cambiamos, ¿no? O por otro lado se realiza una reparación arriba, ¿no? Se va a trabajar mucho también el grúa. El grúas es un coste muy alto, sobre todo estamos yendo a alturas de UG más altas. Entonces ya hay sistemas desarrollados de que tú montas una propia grúa en la máquina y es capaz de bajar una multiplicadora y subir a un generador, ¿no? Con componentes que pesarán el orden de ahora 25 toneladas y las nuevas máquinas van a pesar todavía entre 35 y 40 toneladas. Vale. Y luego, pues, reingeniería, rediseño. Estamos viendo que esta parte hay que reforzarlo o en el año 15º empezamos a tener problemas aquí, pues vamos a reforzar esta parte, ¿no? Reto tecnológico, yo creo que lo que podría ser lo que llamaría integración, ¿no? Una parte muy importante al almacenamiento, yo creo que es la esperanza. Yo creo que es imparable también el almacenamiento. Los costes están mejorando mucho. Y sobre todo complementaría las renovables en las puntas o en los momentos en los que realmente no hay recurso y que el sistema necesita, ¿no? Entonces, las baterías funcionan muy bien con la parte, por ejemplo, fotovoltaica, necesitan ciclos de carga muy constantes y realmente, sobre todo aquí en Chile, que el sol está prácticamente asegurado en el norte, pues ya sabes perfectamente qué ciclo de carga y qué ciclo de descarga van a tener esas baterías. Y eso te permite diseñar algo para el sitio, ¿no? Sistemas de bombeo también, en algún sitio se hace, que también te permite acumular por bombeo de agua, la elevas a un embalse y luego cuando
cuando no tienes recurso, pues la consigues turbinar. Yo creo que se va a avanzar también algo en hibridación de plantas, sobre todo para aprovechar las instalaciones que tenemos. Ya tenemos una subestación para un parque eólico y justo aquí tenemos recurso. Pues vamos y hagamos, y además se complementan. Tenemos viento por la noche y sol durante el día. Pues hagamos. Y luego se trabajará mucho en microredes. Yo creo ya. A veces lo más costoso es llevar la transmisión a determinado sitio, pues lo que interesará es tener una microred con renovables, todo lo que puedas, y con algún grupo diésel de respaldo, ¿no? Para complementar pues la falta de recursos. Y nada, muchas gracias. Ahora esperando un poco el debate y las preguntas que considere. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Muy interesante, la verdad, estos programas, punto de vista de la empresa, la verdad que es muy interesante. Yo creo que con las tres presentaciones se complementaron muy bien uno al otro. Ahora vamos a pasar a ronda de preguntas. Tenemos varias preguntas ya ahí escritas. Igual voy a empezar a leer y también ustedes que están, Pablo o Luis y Víctor, también puedan considerar. Voy a pasar a la primera pregunta, y yo encontré eso interesante, que viene parte de Rodrigo Rojas, preguntando que, a ver, en el sistema los costos marginales han disminuido muchísimo con la penetración de energía renovable, sobre todo, ¿ya? Entonces, que ¿ustedes creen que los costos marginales de energía eléctrica en Chile va a disminuir a este punto que va a generar un desincentivo a nuevos proyectos o no? ¿Cómo? Porque al final, que es una pregunta yo creo que es súper interesante, porque hasta con la entrada de energía renovable, los costos cada día del mercado spot está bajando. Entonces, ¿y creen que esto es un factor, puede ser un factor desfavorable para el crecimiento de energía solar, energía renovable en futuro? Porque a ver, nosotros también pensamos que un punto cuando uno haciendo PPE, los contratos PPA son, el mercado spot es relevante, entonces siempre una referencia. Entonces, una persona cuando estamos hablando de un mercado spot que tenga $40, el mercado spot, alguien que te hace un contrato 80, yo creo que sería, no sé, no es tan realístico. Entonces, en este aspecto me gustaría escuchar a ver qué piensan. Esta es una pregunta, yo creo que el tema del sistema del mercado es muy relevante, muy interesante. Adelante, Pablo. Ya. Esta es una visión que no es de corto plazo, pero nuevamente, como uno de repente el largo plazo se transforma en mediano, ya es el mediano plazo se transforma en corto plazo, como ha pasado en algunos cambios, y ya que estamos hablando de cambios, voy a hacer la analogía, como dicen por ahí, think out of the box, con qué pasó con la industria de las telecomunicaciones. La industria de las telecomunicaciones, que también es una industria basada en redes y en infraestructura, y estoy hablando de las telecomunicaciones inalámbricas, no las alámbricas, ¿ya? Que es decir, ¿qué pasó con la telefonía móvil? El mundo cambió de tal manera, en la última década, para ellos también, y quizá un poquito más de 10 años, donde hace 10 años atrás estas empresas vendían minutos y uno compraba minutos y un plan de más minutos costaba una buena cantidad de dinero, pero las redes y la tecnología fue avanzando tal que los minutos cada vez empezaron a valer menos y después empezaron a pasar los datos por sobre esas mismas redes y empezaron a vender datos, y lo que pasó al final es que los minutos empezaron a valer cero. Los datos hoy día valen cero. Hoy día una empresa de telecomunicaciones casi no tiene ingresos por datos. Principalmente sus mayores ingresos están por servicios de valor agregado sobre los datos. Entonces, al final, ¿uno qué paga hoy día en una cuenta telefónica? Si al final con mi celular me puedo conectar en casi cualquier Wi-Fi, no necesitaría mucho conexión telefónica, solamente en el trayecto mientras me estoy moviendo. Uno puede hacer la analogía ahora a la energía de la industria. ¿Qué está pasando? Tenemos una cantidad de exceso de energía, dado que estamos incorporando cada vez energía variable en algunos momentos del año y en algunos momentos del día. Es decir, tenemos de repente exceso de energía
donde ya podemos ver, ¿no es cierto?, que lo más probable es que cuando hay exceso de algo, el valor tiende a cero. Incluso en Alemania ya han llegado a precios negativos, ¿no es cierto?, te pagan en la casa por consumir electricidad. ¿Ah? Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Ah? ¿Y qué puede pasar? Que mientras más variables, energía variable, entre en el sistema, tengamos espacios de energía, ¿no es cierto?, que cueste cero. Y por lo tanto, el modelo de negocio va a ir cambiando. Si uno va a empezar a tener, y si empieza a desarrollar algo de generación distribuida, la gente va a empezar a comprar menos energía. Y lo más probable es que va a ser, si es que hay una recreación solar importante, la gente va a ver, ¿no es cierto?, voy a dejar de comprar energía, y además el productor de energía no va a tener a quién vendérsela, y si la vende, la va a tener que vender a un precio casi, ¿no es cierto?, despreciable. Entonces yo creo que los modelos de negocios van a cambiar. ¿Ah? Y hoy día, y lo más probable es que en el futuro, la energía no sea lo más importante, sino el estar conectado, es decir, pagar un fee por en algún momento necesite energía. ¿Ah? Los servicios complementarios, ¿ah? La acumulación, y yo creo que eso van a ser los drivers del negocio. Y todo este modelo de marginalista que tenemos puede que vaya cambiando y puede que se vaya desarmando. Y entremos a modelos de negocio radicalmente distintos. Teniendo autos eléctricos que acumulen, un auto eléctrico hoy día, como decía Luis, ¿no es cierto?, quizás para la audiencia, un auto eléctrico hoy día estándar tiene 40 kWh de batería. Eso, si lo tengo conectado a mi casa, me dura fácil 10 días. Entonces, imagínate, tener un auto eléctrico podría abastecer 10 días la casa, si lo tuviera cargado completo. Entonces va a ir cambiando el modelo. Y la industria de las telecomunicaciones cambió así, como si hacemos la analogía que la energía de los minutos, los datos, hoy día no aportan nada al ingreso de esas empresas. Las empresas hoy día sus ingresos van por otro lado. Perfecto, Pablo. Yo totalmente estoy de acuerdo en un punto que la industria ahora está ofreciendo una modelo de negocios súper innovadoras que hoy día tiene alta competencia, y a la vez también hay que pensar que el diseño del sistema actual chileno que tenemos mercado, el diseño actual que despachan por costo marginal igual, esto hay que desafiar un poco con la entrada de energía renovable, porque al final el diseño chileno se fue en base para los tradicionales, la energía tradicional. Entonces, ahí yo creo que hay un desafío enorme a los nuestros compañeros que están trabajando por el diseño, el mercado, etc. Yo creo que es un tema súper relevante en ese aspecto. Oye, pasamos un poco a otra pregunta que viene de Ricardo Catalán. Hay una pregunta y bien del sistema. Dice que, a ver, ¿por qué el desarrollo de energía solar ha sido mucho mayor que el resto? Eso así puede explicar solo por un tema a nivel tecnológico o por el costo de implementación, porque al final, si miramos, hay varios fuentes de energía solar, eólica, pero la tendencia de solar ha sido muy disparada comparando con esto. Entonces, ¿cuáles razones, más allá de tecnológico, por este interés que hay alto crecimiento en energía solar? ¿Quién tiene alguna opinión sobre esta? Sí, sí. A ver, yo creo que la solar ha sido muy en Chile también por el tema del magnífico recurso que tiene el norte de Chile. Entonces, no en todos los países el crecimiento de la solar ha sido tan grande como aquí en Chile. Por ejemplo, en España todavía la eólica tiene un porcentaje en energía, en generación mayor que la fotovoltaica. Vale, entonces está muy relacionado también con el recurso y por la baja de costos. Depende mucho del país también, depende más del país, pero principalmente por el recurso, porque tienes un recurso muy bueno, la verdad. ¿Cha? Sí, adelante. Sí, aparte de la baja de costos que ya lo mencionaron, ¿no es cierto? El recurso solar también. Los plazos de desarrollo de los proyectos solares también hoy día son más cortos que cualquier otra industria. Entonces, y obviamente para un financista, todo lo que es el desarrollo del proyecto y la construcción
no deja de ser presentarle riesgo. Entonces, dado esos riesgos, mirado desde el punto de vista de un banco o de un financista, la solar es la más segura. Entonces van a estar más dispuestos a financiar solares que otras por sus plazos de implementación. Quizás Juan nos puede complementar o cuánto se demoran en una solar y en una eólica. Luis, ¿algún comentario? Sí, quisiera complementar un poco lo que han dicho los otros panelistas, en el sentido de nuevo llevándolo al nivel de distribución, y por un tema súper práctico. O sea, la generación solar fotovoltaica, tú la puedes instalar en cualquier parte donde tenga alguna superficie relativamente despejada. Entonces, para nivel domiciliario y para acercar esto a la gente, es la tecnología que es más simple y directa de implementar. No tendrías un molino de viento, digamos, en el techo de tu casa, a lo mejor sería como complicado, pero poner paneles ya es bastante más sencillo. Entonces, de hecho, en países donde la gente tiene más incentivos a generar su propia energía, ya sea porque comprar desde la red es muy caro o porque hay incentivos de gobierno que te reducen los precios y la tecnología es más alcanzable, por ejemplo, es la tecnología que tú puedes adoptar por temas prácticos. Hay una pregunta que no me llega, que tengo casi 45 preguntas, lo siento, igual no vamos a poder responder uno por todo, pero les prometo que voy a documentar esta pregunta porque yo encontré súper relevante, porque al final, la verdad que agradezco a todos que generar esta valiosa pregunta porque son muy importantes, pero vamos a ver selectivos y voy a intentar, que incluso me cuesta mucho enfocarme en leer todos porque al final es un desafío para mí. Al otro, igual es que el Pablo también puede responder una pregunta sobre el modelo de económico venta. Entonces me dice, ¿cómo ven el modelo económico de venta de energía en el futuro? Es decir, que el modelo que existe actualmente será adecuado al futuro o no. ¿Cómo ven este asunto? Bueno, a ver, yo creo que es lo que dijo Pablo ya. Sí, yo de alguna forma respondo y quizás complementar un poco que sí, nos estamos electrificando, el mundo se está electrificando, que en el contexto global de consumo de energía, 50% aproximadamente es calor y un 30 y tanto por ciento es transporte, ¿ah? Y un 17, 18 es producción eléctrica. Entonces, si queremos bajar las reducciones de efecto invernadero, el transporte es súper importante y eso va por electrificar, ¿no es cierto? Y todo lo que es uso de calor producido con electricidad renovable también está tomando mucho vuelo. Entonces, vamos a ir a un mundo mucho más electrificado, ¿ah? Con todas estas componentes, ¿no es cierto?, de variabilidad en los sistemas. Entonces, es algo que de todas maneras va a crecer. El mundo renovable eléctrico. Viene otra pregunta, Luis Salidas, un poco área de redes de distribución. ¿Cómo se alinea la necesidad de implementación de redes de comunicaciones para la supervisión en tiempo real de los elementos de las redes de distribución? Esa es tu área, Luis. ¿Cuál sería tu opinión? ¿Cómo se implementa la necesidad de comunicaciones con él? Yo creo que es un tema también en temas de informática, y que hay un desafío informático en este área, porque al final el otro día estuve escuchando temas de ciberataques, porque al final es un tema, sale un poco más allá, porque y cuando descentraliza la energía se pasa un montón de los datos igual personales o los datos de entonces agentes. Eso, ¿cómo se podemos relacionar este problema de comunicación con redes de distribución? Sí, de todas maneras, es súper relevante porque efectivamente, como yo presentaba, ¿cierto? Para poder poder monitorear la red, saber qué es lo que está pasando, darte cuenta si es que hay problemas y poder adoptar alguna medida correctiva, necesitas mucha información, y esa es la que viene, por ejemplo, de los medidores inteligentes. Entonces, si empezamos a instalar medidores inteligentes de forma masiva, como se ha hecho en otros países, tiene que ir de la mano con algún sistema de telecomunicación que permita transportar esos datos, no sé, cada 15 minutos es lo normal, ¿cierto? Se refrescan cada 15 minutos de forma normal. Ahora tú puedes interrogarlos cuando tú quieras también.
por ejemplo, desde el centro de control, tiene que ir de la mano con un desarrollo de telecomunicaciones. Ahora, como se está haciendo normalmente, es muy parecido a un chip de celular. Entonces, en el fondo es como tener otro celular más en el sistema por casa. Podría ocupar, bueno, ahí viene todo el desarrollo del 5G, ¿cierto? Que va a permitir conectar ya cantidades súper grandes de aparatos y de información, pero con la tecnología actual, incluso ya se está haciendo en los países donde esto ya es una realidad, como en el Reino Unido, donde tenían como meta este año tener todas las casas con medidores inteligentes, o como el estado de Victoria en Melbourne, donde también ya tienen el 100% de los clientes con medidores inteligentes y se comunican por redes, digamos, como un celular cualquiera, ¿no? Y va mandando los datos cada 15 minutos. Entonces, en términos de tráfico, es bastante menos. Los datos que tú mandas es un poquito, digamos, la potencia y voltaje a lo mejor. Ya es como un mensaje de texto. Mientras que, claro, eso es mucho menos intensivo que lo que usamos normalmente todos nosotros, no sé, con el Spotify, viendo YouTube, o qué sé yo. Entonces, Claro. yo también no le tendría tanto miedo a que hay que crecer un montón en redes de telecomunicaciones, porque tampoco es tan intensivo el uso. Ya es cada 15 minutos y los datos que se envían son súper poquitos. Perfecto. Quizá decir que en realidad hoy día la mayoría de las casas hoy día ya tienen internet, sobre todo las que están poniendo algún sistema solar en su casa. Yo en lo personal, el inversor de mi casa está conectado por Wi-Fi al router de la casa y yo lo puedo monitorear de cualquier parte desde mi celular. Entonces eso hoy día es estándar. Quería aprovechar de pasar un aviso, hablando de las tecnologías de información y todo lo demás. Yo participo en un emprendimiento con un exalumno de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad, Cristóbal Parrao, que este emprendimiento se llama SUNAI, sunai.cl, por si alguien quiere verlo. ¿Y qué es lo que usamos ahí? Usamos inteligencia artificial para identificar y predecir fallas de plantas solares. Dada la cantidad de datos que hoy día se están manejando en una planta solar, a nivel de string, es decir, de cadena de cada uno de estos, uno puede manejar todas esas datas y empezar a ver distintas variabilidades y con esa hacerlo procesar por algoritmos, que obviamente estos algoritmos van, ¿no es cierto?, aprendiendo, y uno puede predecir, ¿no es cierto?, o identificar fallas de performance en plantas fotovoltaicas, y eso también se puede extender a las plantas de concentración. De hecho, estamos con Acciona trabajando en uno de los programas de Acciona Innova, ahí para Cerro Dominador. Entonces, hoy día, y eso significa uso de tecnologías de información y comunicación, más hoy día las técnicas modernas de Big Data, Machine Learning e inteligencia artificial. Y eso yo creo que todavía queda un espacio gigantesco a medida que más plantas solares, eólicas, entren al sistema donde hay mucha variabilidad, donde va a haber muchísima cantidad de datos y donde va a haber que estar reaccionando rápidamente, la inteligencia artificial está para eso. Es decir, porque la cantidad de humanos las 24 horas del día monitoreando eso va a ser casi imposible. Claro. Muchas gracias, Pablo. Ahora vamos a una de las últimas preguntas que, mira, una pregunta súper relevante. Dice que todos los desarrollos de energía renovable está pasando a nivel un poco utility scale. Pero ¿qué pasa a nivel residencial? Porque estamos muy retrasados comparando con utility scale, lo que está pasando. Mucho los crecimientos se pasa a nivel de empresa, ¿ya? Su distribución. Entonces, pero el crecimiento de energía renovable a nivel de residencial está muy retrasado. Entonces, ¿hay algún tipo de barrera o hay que generar algún incentivo? Entonces, igual Pablo, tú diste mucho en ese tema, entonces, ¿cuál sería o alguna otro componente, Luis o Víctor, qué piensan en ese tema? ¿Cómo hace empujar este área? Porque hay una de las razones por qué queremos que en Chile, la verdad que es una cosa interesante que utility scale ha disparado comparando con el residencial, que está igual, necesita su tiempo igual en este lado, pero ¿cuál es el gap que está generado? Porque no ha podido pasar a nivel residencial, tal como aquí estamos observando en nivel industrial.
Yo puedo tratar de aventurar una respuesta ahí, eh, dentro de mi opinión, digamos. Bueno, en los países donde esto ha crecido enormemente, eh, países europeos como Italia, que tiene mucha generación, o Alemania, que como bien mostraba Pablo, no, bueno, Italia sí es bien soleado, pero por ejemplo Alemania, en el norte de Alemania no tiene mucho sol y tiene un nivel de penetración fotovoltaica residencial súper grande. Eh, y eso se da básicamente, bueno, hay varios factores, pero un tema es cuando los gobiernos dan incentivos a la instalación, o sea, se reducen los precios, o no pagas impuestos, o te pagan más por la energía que tú inyectas, por ejemplo. Acá todo se ha dejado sin incentivo. ¿Ya? Entonces, el que quiere instalar lo hace con plata de su bolsillo, toma la inversión y adopta, digamos, tiene que aceptar el tiempo en retorno de la inversión de alrededor de unos 7, 8 años, dependiendo de donde esté. Y, y no hay nadie que te ayude en ese gasto, digamos. En otros lados no, pues en otros lados tú tienes incentivos. Ahora, el sistema que existe acá es el de net billing, que significa que eh, tú consumes, pero también tú inyectas y al final se hace un neteo. Ahora hay que notar también que ese neteo no es uno a uno. ¿Ya? O sea, lo que a ti se te paga, entre comillas, o lo que se te reconoce, es un valor menor que el que uno paga cuando consume. ¿Ya? Entonces, eso también desincentiva el querer exportar a la red. ¿Ya? Eh, la explicación es que lo que se quiere incentivar es el autoconsumo. ¿Ya? Entonces, esta es una política que fomenta el autoconsumo. ¿Ya? Te conviene generar para ti. En ese caso, podría incluso convenir, por ejemplo, instalar un sistema de almacenamiento, un pack de batería, cosa que, por ejemplo, cuando tú no estás en la casa a las 12 del día, estás en el trabajo, pensemos en condiciones normales, no de pandemia, ¿cierto? Cuando más generas, hay súper poco consumo en la casa, porque está, no sé, el refrigerador, ¿ya? Y a lo mejor no hay nadie. Entonces, toda esa potencia, en vez de inyectarla a la red, donde te van a pagar menos que lo que uno paga por consumir, eh, guardarla en la batería y usarla después en la tarde cuando efectivamente quieres usar energía y no consumirla desde la red cuando ya no hay luz. Pablo, gracias Luis. Sí, yo le voy a poner número a eso porque yo lo vivo en mi casa. Yo tengo un sistema de 2,75 kilowatts, ¿ya? Y inyecto y más o menos neteo mi consumo eléctrico anual. No la tengo todavía un año funcionando. Sí, sin embargo, hay que poner algunas precisiones relevantes. Es que, y yo mostré por ahí una cifra, un día típico de invierno en Santiago tenemos 1/3 de energía disponible solar que en verano. Entonces, y hablando de los retos tecnológicos, los retos tecnológicos, principalmente la solar, la eólica es mucho más estable a lo largo del año, pero el principal reto de la solar es acumular energía en verano y poder usarla en invierno. ¿Ah? Un día de lluvia, mi sistema solar no genera nada. Un día de sol, en esta época 11 kWh y en verano están 17, pero un día de lluvia es menos de 1. Entonces, si quiero balancear esto, y hay que hacer retos ya a nivel agregado más grande, la diferencia entre verano e invierno es el gran reto tecnológico para la solar. En el norte es mucho más atenuado, más al sur es mucho más pronunciado esa diferencia. Entonces, el gran reto ahí, como les decía, es el poder acumular de verano a invierno. Ahora, yo por lo que decía Luis, hay que hacer una precisión ahí importante para que no se vayan a confundir. Lo que decía Luis es solamente para la tarifa residencial. La tarifa comercial e industrial, lo que pagan por kilowatt-hora consumido es lo mismo que le pagan por kilowatt-hora inyectado. Gracias por el porque pagan la potencia aparte en el sistema residencial. Entonces, pero nuevamente, es decir, dada esta inexistencia todavía de baterías de sesión, es decir, que pueda acumular en el verano y la batería no se me descarga hasta el invierno, yo pago 100 pesos por cada kilowatt-hora y la distribuidora paga 65. Es decir, me cuesta 35 pesos acumular un kilowatt-hora del verano hacia el invierno.
Y como no hay solución tecnológica, yo creo que esos 35 pesos por cada kilowatt hora no es malo. Viendo el punto de vista del consumidor residencial, más que... ¿Ah? Perfecto, oye, muchísimas gracias. Oye, este tema es tan interesante, yo creo que estaremos ahí esperando horas a hablar de esta. Mira, tenemos 140 participantes, todavía siguen siguiendo con nosotros. La verdad que una historia, la que la gente está muy interesada con este tema, pero yo entendemos que ya estamos 1 hora y media, ya estamos pasando el tiempo, pero queremos tomar el último tema aquí. Hay varias preguntas, temas hidrógeno verde, ya varios, como estoy generalizando las preguntas. Hasta ahora recibimos como 45 preguntas. Desafortunadamente no podemos responder todo, pero vamos a generalizar últimas preguntas sobre toma de hidrógeno verde. ¿Qué piensan? ¿Qué potencia tiene el hidrógeno verde? ¿Alguna empresa acciona seguramente? ¿Tiene algún plan pasar al hidrógeno verde, combinar con fotovoltaico solar con hidrógeno verde? Porque esta vez es un tema que está por llegar y es un tema muy popular en Chile. ¿Cuál sería su opinión sobre esto? Sí, bueno, yo soy fanático del hidrógeno, la verdad, que me encantaría que se desarrollara. Yo creo que se está viendo ahora en el mundo de la automoción, sí que hay una carrera entre lo que sería almacenamiento, porque el hidrógeno al final es una manera de almacenamiento, entre lo que serían las baterías, que está el mercado sobre todo de Estados Unidos, China, y la parte de hidrógeno, que la está desarrollando mucho Japón, sobre todo Toyota, Nissan, etcétera, ¿no? De momento está ganando la acumulación por baterías. Yo creo que se puede trasladar eso también al mercado energético. Se le sigue dando al hidrógeno una oportunidad desde el punto de vista, pero como un poquito más a largo plazo. Pero es difícil. También el mundo de la energía, pues lo que decíamos, lo presentaba Pablo, nadie podía esperar lo de la fotovoltaica en estos 10 años, lo que ha bajado, ¿no? Yo creo que a corto plazo va a estar como una fase muy piloto. Pero lo que le puede ayudar mucho, lo que yo creo que le está ayudando también mucho el tema de almacenamiento para el mercado eléctrico, es el mercado de automoción. El tema del desarrollo de las baterías para automoción está haciendo que estén bajando el coste de las baterías a nivel mundial. Vale, entonces yo creo que yo creo que los signos se verán principalmente con la automoción. Si realmente el hidrógeno, Japón tiene una apuesta muy fuerte, y si realmente se ve que tiene unas ventajas, el hidrógeno tiene unas ventajas con respecto a las baterías, mayor duración. Para el tema de un auto, de una automoción, te permite mucha más autonomía, carga inmediata, bueno, pues ese tipo de cosas. De momento están ganando las baterías, pero es difícil saber en un mercado de energía porque yo llevo ya con 20 años y la verdad que no deja de sorprenderme. El conocimiento de fotovoltaica era imposible. A corto plazo yo creo que el hidrógeno no pasará de la fase piloto. Perfecto. Si no tienen algún comentario, y creo que vamos cerrando nuestra charla de hoy. La verdad es que tuvimos muy interesante los 3 panelistas y luego tuvimos un montón de preguntas, muchísimas preguntas relevantes. Lamentablemente no podemos responder estas preguntas, pero sí que voy a acumular estas preguntas porque, como digo, la próxima semana tenemos segunda charla que muy interesante también viene, que responderemos otros tipos de retos del mercado y les comentamos que les prometemos que la verdad que vamos a ir a aparecer más a menudo con estos temas y a partir de nuestra charla, pero vamos a aparecer más a menudo en los próximos meses. Así que les quiero ver de nuevo todo de esa discusión. Ojalá que sea una discusión en un formato más de cara a cara. Entonces, así que espero que todos estarán bien en sus casas. Así que les mando un abrazo a todos. Muchísimas gracias y estaremos de nuevo juntos. ¿Ya? Gracias. Gracias por muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Juan. Un gusto. Gracias a los participantes. Estés muy bien. Un gusto, Pablo. Gracias a todos y gracias a los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que asistieron.